a escuchar que Dios nos hable. Y esto es algo que nosotros repetimos una y otra vez, pero yo no sé si ustedes se dan cuenta de la medida de esto. Decir Dios me dijo, Dios me habló, es algo muy, muy grande, hermanos. Es algo que es impresionante. Hay veces que nosotros podríamos decir, tuve una conversación con, y mencionamos una persona importante, y ya nos sentimos especiales. Pero hablar con Dios y que Dios te hable, esto es algo tremendo. Además, yo te recuerdo que estamos diciendo que habla con nosotros aquel que dijo, sea la luz, y la luz fue. O sea, miren el poder que tiene su palabra. Ahora, ustedes se han dado cuenta de que Dios nos habla de diferentes maneras, ¿verdad? Dios nos habla por medio de las circunstancias, aún por medio de los problemas, a veces Dios nos habla. Dios nos puede hablar por medio de un mensaje como este. Dios nos habla leyendo la palabra. Dios nos habla de diferentes maneras. ¿Alguna vez Dios les habló por medio de una canción? Yo he perdido la cuenta de la cantidad de veces que Dios me ha hablado por medio de la música. Y hay veces que cuando venimos y cantamos las alabanzas, uno dice, wow, justamente hoy teníamos que cantar esta. Tocó mi corazón. El Espíritu Santo de Dios la usó para hablar a mi corazón también. Pero no solo las que cantamos, también cuando escuchamos, Dios puede hablar a nuestro corazón. Por eso hoy les quiero pedir un favor muy especial. Dios te trajo aquí para que escucharas esta canción que estás a punto de escuchar. Por favor, presta atención a lo que a lo que dice. No se me duerman escuchando la música, ¿ok? Presten atención a la canción, porque Dios puede hablarte si le prestas atención. Sentí en el corazón que escucháramos juntos esta música, así que presta atención a ver si el Señor te enseña algo por medio de esta canción.
Disculpen que me cuesta hablar enseguida de escuchar esto, porque conmueve mi corazón. Yo no sé si ustedes entienden la tensión que hay en esta canción. Después me agradecen porque no la canté yo, dejé que Marcos Villar la cantara. Pero hay una tensión, la canción empieza con las quejas que nosotros tenemos. Señor, ¿no ves la injusticia que hay? Los niños abandonados, los jóvenes pervertidos. ¿No ves cómo está todo? ¿Qué haces que no vienes? ¿Qué haces que no actúas? ¿Hasta cuándo te vas a olvidar de nosotros? Tiene que ver, parece, con el estudio de hoy. ¿Se ha olvidado Dios de nosotros? La segunda parte de la canción, Dios se toma el atrevimiento de responder. Cíñete como un varón valiente. Ahora te voy a hablar y tú vas a escuchar. ¿Y qué tiene Dios para decir? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que son como Elías? ¿Dónde están los 3 jóvenes que estuvieron dispuestos a dejarse quemar? Nosotros a veces no estamos dispuestos a salir con la lluvia. Dios sigue hablando hoy. Dios sigue buscando personas que verdaderamente se quieran comprometer, que verdaderamente estén dispuestos a pagar el precio que haga falta, dándose cuenta que Él es más valioso que todo. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando nosotros
miramos a la Biblia y a la historia del pueblo de Dios, encontramos gente que estuvo comprometida. ¿Y nosotros? Bueno, no, el Señor sabe que yo estoy ocupado, el Señor sabe que... ¿Cuántos pretextos tenemos? Necesitamos volver a estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Porque Dios quiere levantar ese pueblo compuesto por personas altamente comprometidas. Y si en algún momento tenemos que enfrentar la dificultad, que la enfrentemos. Hay veces que nosotros no queremos confesar, levantar la mano y decir, yo estoy dispuesto a morir por mi Cristo Jesús. Pero ojalá esa sea nuestra actitud de verdad. Porque Él se merece todo. Todo hemos recibido de Él. No hay nada que no hayamos recibido de Él. Justamente el texto que les iba a compartir hoy me llevó a considerar esta canción que, bueno, culpa de la música que uno escucha en el auto, que el Señor te habla también en el proceso, ¿verdad? Pero quería compartirles esto porque el Señor quiere que nosotros le prestemos atención. Hermanos, son demasiadas las ocasiones en las que Dios nos está hablando cara a cara y nosotros miramos al costado. Y nosotros seguimos adelante como si no hubiera pasado nada. Necesitamos escuchar la voz de Dios y no solo escucharla, sino dejar que transforme nuestros caminos. Les quiero compartir este pasaje que está en la carta a los Hebreos. Estoy leyendo Hebreos capítulo 3. Es un pasaje un poco largo, pero les pido que tengan un poco de paciencia y que escuchen esto que trae mensaje de Dios para nosotros. Estoy leyendo Hebreos capítulo 3 del versículo 7 en adelante. Dice así la palabra. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron a causa de desobediencia,
otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Disculpen lo largo del pasaje, pero yo no sé si encontraron que hay una frase que se repite varias veces a lo largo del pasaje. Lo primero que vamos a considerar, el punto 1 de esto, es el peligro de endurecer el corazón. El peligro de endurecer el corazón. ¿Será que tú corres peligro de endurecer tu corazón? 3 veces en este pasaje que les leí dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Saben que dentro de este pasaje hay varios versículos del Salmo 95. Está citando un pasaje del Antiguo Testamento, en el Salmo 95, los versículos 7 al 11, están citados literalmente allí. Y el hecho es que las cartas fueron escritas para que los cristianos podamos afirmarnos en nuestro camino con el Señor. La canción que escuchamos decía, Dios aún sigue hablando. Y es cierto, Dios sigue hablándote. Si pasaste toda esta semana y no lo escuchaste a Dios hablar, necesitas revisar tu agenda, porque Dios te habló. Y aquí Dios te trajo también para enfrentarte y para llamarte la atención y para hablarte. Dios sigue hablando a su pueblo. Entonces, miren cómo dice el Espíritu Santo, se refiere para mencionar el texto del Antiguo Testamento, el autor a los Hebreos utiliza esa frase, como dice el Espíritu Santo, refiriéndose a la autoridad que tiene la palabra del Señor, inspirada justamente por el Espíritu de Dios. Y lo que dice es, si oyereis hoy su voz. Dios, hasta el día de hoy, sigue hablando a su pueblo. El Espíritu Santo sigue hablando a su pueblo. Yo no sé si notan en este pasaje, pero menciona varias veces la palabra hoy. ¿Cuándo habla Dios? Hoy. Y mañana, cuando estemos mañana, va a ser hoy también. Y al día siguiente. Y si hay una constante en la vida de aquellos que caminamos con el Señor, es esta rareza que tenemos, que escuchamos la voz de Dios. Dios tiene la capacidad de hablarnos. Y cada vez que Dios nos habla, nosotros tenemos una oportunidad para obedecer. Pero ¿qué sucede? Nuestro corazón puede endurecerse. Dice el pasaje, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el desierto. Se está refiriendo al momento en que el pueblo de Israel salió de la esclavitud en Egipto. Dios hizo los milagros de las 10 plagas, Dios abrió delante de ellos el mar rojo, Dios derramó el maná para alimentarles, Dios les proveyó agua en medio del desierto, no les dejó faltar nada. Y sin embargo, sus corazones se endurecieron y terminaron provocando a Dios. Moisés ascendió al monte para encontrarse con Dios y para recibir la ley de Dios, y en el tiempo que él demoró, el pueblo de Israel fabricó un Dios para decir, este fue el Dios que nos sacó de Egipto.
hicieron un becerro de oro. Nosotros podemos hablar de ellos, ¿verdad? Pero nosotros no hacemos esas cosas, ¿verdad? Oigan, hay veces que nosotros atribuimos a ciertas cosas, a ciertas circunstancias o a ciertas personas aquello que Dios hizo por nosotros. Y tenemos que librarnos de eso. Nosotros tal vez no hemos comido el maná, pero no ha faltado pan en tu mesa. Tal vez no tomamos agua de la roca, pero Dios no te ha dejado faltar, ni física, ni emocional, ni espiritualmente, y en ningún sentido. Nosotros tal vez no hemos sido guiados por la nube y por la columna de fuego, como el pueblo de Israel, pero somos guiados por el Espíritu Santo de Dios por medio de su palabra. ¿Saben qué es lo que pasa? El engaño del pecado tiene la capacidad de endurecer progresivamente el corazón. Si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, si no cultivamos esta costumbre de acercarnos a Dios y tratar con Él, y esto no solamente es cuando nos congregamos, sino personalmente, que cada uno de nosotros tenga su tiempo para encontrarse con Dios. Hermanos, hay veces que tenemos que preguntarnos al terminar del día, ¿hoy oré? Y tal vez no hemos dedicado un momento para hablarle a Dios. Por favor, no esperen el domingo para escuchar la palabra del Señor. Necesitamos recurrir a ella personalmente. Necesitamos buscar encontrarnos con Dios personalmente. Algunos de nosotros a eso lo llamamos nuestro tiempo devocional y dedicamos tiempo para encontrarnos con Dios, en oración, recibiendo su palabra, y es algo que hacemos todos los días. Pero claro, nosotros somos personas tan ocupadas. Escucha, si llegas a estar tan ocupado como para no tener tiempo para Dios, entonces tienes un problema bien severo. Necesitamos poner a Dios al principio de nuestra lista. Hay ocasiones en las que tenemos que decir al teléfono, mira, discúlpame, en este momento no te puedo responder, te llamo más tarde porque estoy en algo importante. ¿Por qué? Porque estoy con Dios. ¿Saben que vale la pena hacerlo? Nosotros necesitamos cultivar nuestra relación con Dios. Uno no cae espiritualmente de un momento para el otro. Es progresivo cuando nos empezamos a descuidar. Cuando le empezamos a dar poca importancia a la cuestión del pecado, ay, bueno, fue un descuido. No. Tómalo en serio y vuélvete a Dios. Y muchas veces nos llenamos de incredulidad. Fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Nosotros no vamos a decir que andamos incrédulos, pero hay veces que nos sucede. Se rompe nuestra confianza en las promesas y en la palabra del Señor. Dice este pasaje, versículo 14, somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y luego, ¿sabe lo que hace? Vuelve a repetirnos el versículo. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, somos hechos partícipes de Cristo Jesús. Cristo Jesús viene a vivir a nuestra vida, no es un juego, no son solo palabras por allí, es una realidad espiritual que nosotros vivimos. Pero esto vale solamente si estamos dispuestos a caminar con Él hasta llegar, hasta estar finalmente con Él. Cuando uno rompe su relación con el Señor, no es por falta de información, sino por falta de fe. Y la pregunta no es cuánto sabemos de Dios, sino cuánto confiamos en Él. Entonces, tenemos que estar atentos, espiritualmente alerta
tenemos que estar vigilantes para no dejar que nuestro corazón se endurezca. No dejes que se endurezca tu corazón. No te distraigas. Hay ocasiones en que cuando las cosas nos van más o menos bien, nosotros nos distraemos. Pero necesitamos prestar atención. Además, el segundo punto es que el reposo, la promesa del reposo de Dios sigue vigente. La promesa del reposo que Dios ofrece está válida para el día de hoy. Dice en el capítulo 4, donde leí del versículo 1 en adelante: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El Señor quiere que nosotros sepamos que la promesa sigue vigente hasta el día de hoy. Dios te ha ofrecido reposo. Escuchen, esto quiere decir que a veces nosotros andamos ansiosos y estresados porque nos hemos distraído espiritualmente. Porque Dios tiene reposo para darnos y la palabra tiene que ir acompañada de fe. Lo que le pasó al pueblo de Israel es que habían escuchado la promesa de entrar al reposo de Dios. ¿Sabe lo que pasó con ellos? Vagaron 40 años en el desierto porque se rebelaron contra Dios. Y no entraron al reposo que Dios tenía para darles. En aquel tiempo el reposo de Dios estaba representado por la tierra prometida, aquel lugar que Dios les había prometido dar. Pero no tuvieron fe. ¿Saben lo que dice Romanos 10:17? Para recordarlo, vale. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es por eso que necesitamos volver una y otra vez a la palabra y tener fidelidad a la palabra y censurar nuestros pensamientos a través de la palabra, que la palabra gobierne sobre nuestra manera de pensar, porque la palabra es la que alimenta nuestra fe. Si nosotros no alimentamos nuestra fe con la palabra, vamos a terminar creyendo en algo que no es cierto. Y vamos a equivocarnos. ¿Alguno de ustedes recuerda ese famoso versículo de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que tienen vida eterna, ¿quiénes son? Dios nos amó tanto que entregó a su único Hijo para que todos tengan vida eterna. No, para que todo el que cree. Otra vez la fe. El hecho de tener la convicción, la seguridad de que lo que Dios dice es cierto, es vital para nuestras vidas. Por eso es que tenemos que asomarnos a este libro una y otra vez con temor y con hambre de esta palabra. Porque, hermanos, la verdad es, estamos viviendo en un mundo que está lleno de mentiras, plagado de mentiras, nos mienten todos los días. Pero la palabra del Señor permanece fiel y es verdad por siempre. Otro versículo famoso para que ustedes recuerden. Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo es que somos salvos? Somos salvos por la gracia de Dios, dice el versículo 8. Dios ha tenido a bien proveernos la salvación, pero esta salvación nosotros la recibimos por la fe
Por gracia sois salvos por medio de la fe. Nuestra fe, la seguridad de que la promesa de Dios es cierta, es lo que nos conecta con Él y lo que nos lleva a recibir la salvación que Dios nos quiere dar. Dios tiene un reposo para darnos a cada uno de nosotros y ese reposo tiene origen en Él mismo. Ahora, el reposo de Dios, este es el tercer punto, el reposo de Dios es una realidad para el presente y para el futuro. Es algo que se aplica a nuestras vidas ahora y que se aplica a nuestras vidas de ahora en adelante. El autor de los Hebreos decía en el versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en el reposo y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Escuchen, Dios establece otra vez el día de hoy. La invitación de Dios para el reposo sigue abierta. ¿Has recibido o estás recibiendo el reposo que Dios tiene para dar? ¿Te diste cuenta que allí en ese pasaje menciona que Josué, que fue el que repartió la tierra prometida entre el pueblo de Israel, dice que él no les dio un reposo definitivo, queda abierta la promesa, todavía queda abierta la posibilidad de recibir el reposo que Dios tiene para dar. Y es algo que tiene que ver con nuestro presente, pero también con nuestro futuro. Hermanos, nosotros podemos vivir confiados en que de aquí en adelante nuestra vida está en las manos de aquel en quien hemos creído y Él tiene algo maravilloso para darnos. Dice en Juan 14, y estas son palabras de Jesús, dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oigan, ¿cómo reciben ustedes estas palabras? Son palabras de Jesús. Son promesas que el Señor nos ha hecho a nosotros. ¿Dónde nos quiere tener el Señor? Donde Él está, con Él. Y cuando estaba a punto, esto lo dijo aquella noche del arresto y del juicio, algún momento, alguna hora antes de que ocurriera el arresto, Jesús le dijo esto a sus discípulos, yo me voy muchachos, pero si me voy es para prepararles lugar. Y si les voy a preparar lugar, quiere decir que voy a venir de nuevo. Lo dijo y está por venir. Y cuando venga, los voy a tomar conmigo para que estén conmigo donde yo estoy. Prácticamente terminando la Biblia, en Apocalipsis 21, dice esto. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿De qué habla? Habla del lugar del que yo soy ciudadano.
Acá tengo el pasaporte. ¿Eres tú ciudadano de ese lugar también? Juan tuvo el privilegio de ver aquella ciudad descender de Dios. Me conmueve cada vez que lo pienso y que leo acerca del dedo de Dios secándome las lágrimas. Dios te va a enjugar las lágrimas y te lleva a un lugar donde la muerte no existe más, donde no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza, porque vivimos con el Señor. El verdadero reposo de Dios, este reposo que Dios quiere darnos, en el presente y de aquí en adelante, se encuentra solamente en Cristo Jesús. Queda un reposo para el pueblo de Dios. El que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Saben por qué sabemos que Cristo Jesús es el que ofrece el reposo? Porque Él dijo esto de Mateo 11. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Jesús ofrece alguna técnica para reposar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Meditación? ¿Tenemos que hacer yoga o qué? Jesús dice, vengan a mí. La única técnica para encontrar el reposo es ir a Jesús. Él es el centro de la revelación de Dios y el que tiene el reposo para nosotros. Él fue el que completó la obra. Dice en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él completó la obra que quería hacer para traernos la salvación. Entonces, ¿cuál es la parte que nos toca a nosotros? El punto número 4. Esforcémonos, hermanos. Esforcémonos por entrar en el reposo de Dios. O sea, nosotros hay veces que pensamos que las cosas de Dios tienen que caer nada más. Como Dios nos ama, bueno, ya está, aquí estoy, listo para recibir. Requiere esfuerzo. Dice Hebreos 4:11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Necesitamos aprender a perseverar. No lo cantamos hoy, estuve tentado a cantarlo, pero aquella vieja canción que cantamos a veces, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Voy a seguir con Él hasta llegar a su presencia. Dice Filipenses 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos, ocúpense en su salvación. La salvación no es solamente algo que hemos recibido una vez que oramos para recibir a Cristo en nuestra vida. Sí, aquel fue un momento tremendamente importante, nacimos de nuevo cuando eso ocurrió. Pero la salvación es algo en lo que tenemos que ocuparnos hoy. Sí, es cierto, hermanos, tenemos muchas ocupaciones. Pero la más importante de todas tiene que ser tu salvación. Tengo que vivir en mi salvación. Tengo que ocuparme de aquello que el Señor ha hecho en nuestra vida. Dice Colosenses 1, 21 en adelante. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído,
el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Escuchen, recibimos del Señor esta condición de que Él nos presenta limpios, santos y sin mancha. Es algo que nosotros no nos ganamos. Nosotros nos ensuciamos, nosotros apestamos, pero el Señor nos limpió por la sangre de Jesús. Pero Él nos limpió, pero no para que nosotros nos olvidemos. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Habla de constancia. Tu salvación en Cristo no es algo que puedes dejar allí olvidado. Es algo que tienes que tener permanentemente frente a ti, todos los días. Dice Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esto de ser constante. Me agarré de Cristo Jesús, no me voy a soltar. Voy a aferrarme de su mano hoy. Voy a tomarme de su palabra hoy. Voy a hablarle, voy a orar a Él hoy. Y mañana lo voy a hacer otra vez. Necesito caminar con Cristo Jesús todos los días. Necesito volver a comprometerme con Él todos los días. Así que necesitamos estar atentos para que nuestro corazón no se endurezca porque nos descuidamos. Y en cuanto a esto, recordemos que no debemos actuar como el camino de Israel. Hay un camino que es el camino de Israel. ¿Y saben cómo fue el camino de Israel? Ellos escucharon. Sí escucharon la palabra de Dios. Pero no solamente escucharon, sino que cuando escucharon, dudaron. Y cuando dudaron, se rebelaron. Y cuando se rebelaron, quedaron fuera del reposo de Dios. Escuchen esto porque es importante, hermanos. La desobediencia es manifestación de incredulidad. Cuando nosotros desobedecemos, estamos mostrando que no le creemos a Dios lo que Él dice. A Israel le pasó. Así como nosotros, ellos escucharon la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? Dudaron. Ay, no, tal vez no es tan así. Por favor, no cometas el mismo error. En lugar de andar por el camino de Israel, necesitas andar por el camino de la fe. Ahora, el camino de la fe es diferente al camino de Israel. En primer lugar, el camino de la fe implica escuchar la voz de Dios. Seamos conscientes, hermanos, que escuchamos a Dios hablar. Dios vuelve a extender su palabra sobre nosotros para nuestro bien. Pero cuando nosotros lo escuchamos en el camino de la fe, creemos sus promesas. No solo escuchamos, sino creemos sus promesas. Y además de eso, perseveramos en obediencia. Necesitamos proponernos ser obedientes al Señor. Cuando todo eso sucede, ¿saben qué pasa? Entramos en su reposo. Este es el camino en el que debemos andar. Dios, hasta el día de hoy, sigue hablando. Pero cuando Dios te hable, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a dejar que tu corazón se endurezca? Por favor, no lo hagas. Hay veces que Dios te va a hablar y te va a regañar y te va a mostrar que te equivocaste. No te endurezcas. Hay veces que Dios te va a hablar y cuando tú esperabas que Él te dijera, aquí está el milagro, te va a decir, espera. Por favor, no te impacientes. Dios sabe lo que está haciendo y puedes confiar en Él. Entonces, escuchemos la voz de Dios, creamos en sus promesas, perseveremos siendo obedientes. Y cuando hagamos todo eso,
creamos en Él, porque vamos a poder entrar en su reposo. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte las gracias, Señor. Señor, no tenemos palabras que alcancen para expresar nuestra gratitud y nuestra alabanza a ti por habernos amado tanto, Señor. Gracias, Padre, por haber entregado a Jesús para que nosotros pudiésemos ser perdonados, para que nosotros pudiésemos tener vida eterna, esta vida eterna que tú nos quisiste conceder. Pero, Señor, queremos pedirte ayuda, Señor. No queremos que nuestro corazón se endurezca, Padre. Por favor, queremos comprometernos contigo y queremos perseverar. Queremos asegurarnos de estar caminando contigo hoy y queremos hacerlo otra vez mañana y cada uno de nuestros días hasta que nos encontremos en tu presencia, hasta que nuestro Salvador nos venga a buscar. Por eso, Señor, por favor, Padre, ayúdanos, Señor. Señor, queremos ser sensibles a tu voz. Queremos creer a tus promesas. Queremos, Señor, perseverar en ser obedientes a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir como tus hijos, conforme a lo que tu palabra nos enseña, cada uno de nuestros días. Y que al hacerlo podamos ser esas personas comprometidas y fieles que tú quieres usar para tu honra y gloria. Padre, aquí estamos, Señor. Queremos ser como Elías. Queremos ser como aquellos 3 que fueron al horno de fuego. Queremos ser como Josué, Señor. Queremos ser como David. Queremos, Señor, andar en las obras que tú quieres que andemos y que te dan a ti la gloria. Padre, vuelve a hablar a tus hijos y vuelve a obrar en nuestras vidas. Que nuestros caminos te honren, Señor, y que podamos dar el fruto que tú mereces para tu honra y gloria. Bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de tus hijos, bendice el hogar, la familia de cada uno. Señor, pero más que nada, dirige nuestros pasos para que podamos servirte como tú quieres y que como resultado que haya también nuevas personas que escuchen el Evangelio y que puedan creer en ti y que puedan recibir la salvación que tú tienes para ellos. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra en este día. A ti sea toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, muy bien. Gracias a Dios que el Señor, conforme a su fidelidad, siempre nos habla. Espero que esta semana nos puedan acompañar en nuestras actividades. Vamos a tener nuestra reunión el miércoles a las 6 de la tarde. Estén atentos que les vamos a confirmar la dirección donde nos vamos a reunir y participen, hermanos, acérquense para reflexionar juntos en la palabra, para tener compañerismo, para edificarnos unos a otros que nos hacemos falta. El viernes, como siempre, tenemos nuestro tiempo de oración. Están todos más que invitados. Aparten un tiempo para orar juntos unos por los otros, para orar juntos por la iglesia, para apoyarnos unos a otros. Y el domingo, como siempre, nuestro estudio bíblico a las 9 y a las 10:15 el servicio como hoy. Que el Señor les bendiga, que tengan una semana bendecida por Dios.